Eh, voy a hablar, voy a hablar acerca de la oculómica, un tema que está más o menos en boga, más allá de las imágenes oftalmológicas. ¿Mm? Sabemos que el ojo y particularmente la retina es una ventana hacia la salud sistémica, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. La retina nos permite la observación directa de los vasos retinianos y el tejido neural, específicamente el nervio óptico. Nos puede reflejar enfermedades sistémicas y sus cambios podrían eventualmente predecir algunos síntomas sistémicos. ¿Ya? Sabemos que algunas manifestaciones oculares son de enfermedades sistémicas, el santelama, por ejemplo, relacionado con la dislipidemia, el ojo seco con algunas enfermedades, sobre todo autoinmunes, la ictericia, como signo de enfermedad hepática, y para qué decir las alteraciones vasculares en la retina, producto de retinopatía diabética o hipertensiva. Estamos insertos en una especialidad eminentemente tecnológica y que va avanzando día a día desde principio con el uso del oftalmoscopio, pasando por la lámpara misma de hendidura, después los distintos tipos de imágenes que hemos podido tener acerca del ojo y particularmente la retina, y estamos en una época de constante avance en cuanto a la inteligencia artificial, ¿cierto? Cada vez tenemos más modelos con respecto a eso, ¿no? Entonces, cada vez nos tenemos que ir poniendo más al día. Pero, ¿qué es la oculómica? Este nombre medio raro. Es la aplicación de la inteligencia artificial en las imágenes oculares para detectar las enfermedades sistémicas, predecir específicamente el riesgo individual de nuestros pacientes y optimizar así un screening no invasivo. Y por lo tanto nos da una visión integradora del cuerpo desde los ojos. Particularmente la oculómica lo que busca es hacer un tratamiento y un enfoque personalizado de la medicina y específicamente de la oftalmología a nuestros pacientes y con ello disminuir los gastos, los costos asociados. Entonces vamos a partir un poco con en qué estamos con la imagenología ocular y la inteligencia artificial. Hace ya algún tiempo ya disponemos de distintas imágenes, ¿ya? Lo que llamamos imagen multimodal, pasando desde la imagen del retinógrafo, la angiografía, la OCT angiografía. Lo que más se usa en inteligencia artificial es el fondo de ojo, la imagen de la cámara, por así decirlo. ¿Ya? Y aquí hay distintos estudios y particularmente me quiero focalizar en qué es lo que podemos medir específicamente a través de distintos software. ¿Ya? Las imágenes normalmente que se toman de un fondo de ojo se pueden esqueletonizar, o sea, sacar un esqueleto de los vasos sanguíneos y con eso se puede medir la fractalidad, que es el índice de cuántas veces se divide un vaso. ¿Ya? Hay algunas enfermedades que provocan que se vaya dividiendo o proliferando el vaso sanguíneo, eso lo sabemos. Y ahí hay ciertos software específicos como el SIVA que se produjo en Singapur que en distintas áreas estandarizadas de la retina nos mide la fractalidad, el calibre y la tortuosidad. ¿Ya? Hay otros software como el Oxymap que nos evidencian, dependiendo de una gama de colores, cuál es la oxigenación de cada uno de estos vasos sanguíneos. El IBAN nos puede medir también el calibre de estos vasos y en conjunto nos pueden dar una estimación. Esto es lo primero que se ha producido con respecto al análisis avanzado de las imágenes, con respecto a la retinografía. Pero cada vez esto va avanzando y ya tenemos la OCT, que ya sabemos que no es invasiva, es asequible, cada vez más disponible y que nos permite un seguimiento bastante objetivo, aunque no tengamos software avanzado. ¿Ya? La OCT en geografía es la evolución de esto y nos permite también un análisis cualitativo, la descripción de los hallazgos, pero también cuantitativo con el software que viene incorporado en cada una de los software o customizado para medir variables avanzadas que cada vez se van incorporando a los software ya basales.
¿ya? La OCT en geografía nos permite, recordemos, medir distintos plexos, ¿ya? Superficial, profundo, la coriocapilaris y la coroides, aislando la capa que queremos estudiar, valorar los cambios específicos y también un seguimiento específico, al igual que la OCT, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una OCT en geografía, normalmente el software nos segmenta automáticamente cada una de las capas, pero si queremos un análisis avanzado, podemos medirlo a través de software específicos, ¿ya? Uno de estos es el MATLAB, que ponemos una imagen y nos mide toda esta base de, toda esta serie de imágenes que están apareciendo en el video que puse a la derecha. Nos da la imagen original, nos binariza la imagen en blanco y negro, nos deja el esqueleto y finalmente eso lo traducimos a números. Eso ya es antiguamente se decía que era un análisis avanzado, ahora ya con la IA ya pasa a ser más antiguo, por así decirlo, ¿ya? ¿Y qué tenemos acerca del Big Data? O sea, las grandes bases de datos y la estandarización para el entrenamiento de estas inteligencias artificiales. Eh, Tenemos que las imágenes retinianas que vamos sacando asociadamente a los datos clínicos y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes nos permiten desarrollar modelos predictivos multiorgánicos, o sea, de afectación de distintos órganos, no solamente del ojo. Pero tenemos que tener una fuente que son los estudios poblacionales masivos. Entonces, las cohortes poblacionales que sustentan la oculómica aportan una diversidad étnica, geográfica y clínica para que tengamos un modelo que se pueda generalizar y aplicable no solamente a un centro en particular que se hizo o a un país específico que se hace un estudio, sino a distintos centros. Tenemos distintas bases de datos. Una de las más grandes es la del sistema de Reino Unido, pero también hay otros, por ejemplo, el IRIS en Estados Unidos, ¿ya? Tenemos que recordar que las imágenes tenemos que estandarizarlas, o sea, dejarlas lo más parecido posible unas de otras y unas de otro paciente, y también los datos clínicos. Por lo tanto, necesitamos protocolizar los datos, formatos homogéneos, dependiendo de cuál es el formato que tengamos, segmentar estandarizadamente la retina o las imágenes y definir claramente los diagnósticos, ¿ya? Para así evitar sesgos, ¿ya? Cabe recordar que las imágenes normalmente, para analizarlas específicamente, tenemos que simplificarlas, por así decirlo, para que el software pueda interpretarlas, ¿ya? En esta imagen de las tostadas podemos ver que hay una distinta gama de más o menos tostadas los panes, y es lo mismo que pasa con las imágenes. Tenemos una gama distinta de grises, blancos y negros. Y así es como la mitad se toma como en las imágenes como blanco y la otra mitad como negro para poder interpretarlo, ¿ya? Pero también para comparar las imágenes, sabemos que tenemos distintos aparatos, de un mismo ojo podemos sacar distintas imágenes, más grandes, más pequeñas, focalizadas en distintas zonas, ¿ya? Y eso es lo mismo que pasa cuando comparamos las imágenes, por ejemplo, en el día a día en Google Maps, que en imágenes más pequeñas vemos más detalles, ¿ya? Pero perdemos calidad, o sea, ganamos calidad y perdemos panorama. Cuando alejamos la imagen, ganamos panorama, ¿ya? No solamente estamos focalizando en una lesión, por ejemplo, sino que perdemos detalle. Y eso hay que tomarlo en cuenta también cuando hacemos estudios, ¿ya? Con respecto a la diversidad poblacional, nos va a dar la precisión en cuanto a la clínica. Datos diversos para incluir distintas etnias, que sean estudios multirraciales, edades y condiciones, para que sea aplicable a distintos grupos, ¿ya? Con respecto a la inteligencia artificial en oculómica, ¿ya? Que después vamos a definir lo que es oculómica propiamente tal, la inteligencia artificial es el motor para el diagnóstico ocular y sistémico. La inteligencia artificial sabemos que es una simulación del razonamiento humano. Hay distintos subtipos: el aprendizaje automático, que es el machine learning, y el aprendizaje profundo, que es el deep learning. El deep learning, que es el que actualmente se está utilizando en retina,
son análisis de imágenes para inferir biomarcadores sistémicos, ¿ya? O sea, a través de la interpretación podemos predecir o inferir qué es lo que está pasando a nivel sistémico. ¿Cómo funciona este deep learning? Con una imagen de entrada de fondo de ojo más los datos clínicos, se realiza un preprocesamiento de estas imágenes, o sea, las segmentamos, las limpiamos, las estandarizamos, entrenamos al modelo diciéndole son los hallazgos que estamos mostrando, pero no con una ni dos imágenes, sino con miles de imágenes, y finalmente se validan con cohortes independientes, ¿ya? Y finalmente se ve si predicen o no la clínica, edad, enfermedad o algún biomarcador que estemos buscando, ¿ya? ¿Cómo evaluamos estos modelos de la inteligencia artificial médica? No solamente debe tener precisión, sino cuántos casos reales detectamos y cuántos falsos evita para saber cuál es su utilidad clínica. Y ahí entramos en distintas variables que son el área bajo la curva, la sensibilidad y la especificidad, como cualquier otro examen, ¿ya? Ahora, más profundo que el deep learning son las redes neuronales convolucionales. Esto es el primer estándar que se utilizó en imagen médica. Analizan imágenes en un contexto local o en una alteración puntual de las imágenes. Se extraen características jerárquicas, por ejemplo, de los bordes de los patrones vasculares, curvas, ramificaciones, texturas, pero están limitadas a un contexto global. O sea, si tenemos una imagen lesión en un área macular, no podemos interpretar si tienen una lesión en la periferia de la retina. Entonces, detectan patrones en imágenes retinianas, ¿ya? Ahora, más evolucionado que lo anterior, que las redes neurales convolucionales, son las transformadores visuales, que ya dividen la imagen, la segmentan en distintos parches, captan relaciones a distancias de toda la retina, como lo comentábamos, una imagen de polo posterior con puede predecir una de periferia y mejora el contexto clínico, ¿ya? Ya más allá de esto están los modelos fundacionales y el lenguaje médico inteligente, que son los que vamos a comentar más adelante, el RedFound, ChatSoC y cadena de pensamiento, que lo que hacen es de una imagen ya interpretar a distintos tipos de sistemas o distintos tipos de órganos si hay alteraciones, ¿ya? Hay algunos de código abierto eh, que están de acceso libre, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un modelo para ser clínicamente útil, para que me sirva en la práctica diaria? Tiene que tener precisión y generalización, tenemos que tener explicabilidad y trazabilidad, o sea, poder hacer un seguimiento de los pacientes, tiene que tener un bajo sesgo poblacional y tiene que tener validación externa y reproducibilidad. Pero, ¿qué es la oculómica? Que es lo que hemos hablado desde el principio, ¿ya? Tiene una analogía con respecto a la genómica y la proteómica. Se habla que el oculoma es el conjunto de las características macroscópicas, celulares y moleculares propiamente tal del ojo. Y la oculómica es el análisis sistemático de este oculoma, de todas estas características, para inferir la salud sistémica. Entonces, esta es la comparación a una tabla que compara los distintos tipos de ómicas, ¿ya? Eh, no se parecen mucho en cuanto al método de estudio, pero sí que son grandes conjuntos de datos, por así decirlo, ¿ya? Los componentes del oculoma son las cosas que vemos y que interpretamos. Macroscópico, lo que ya habíamos comentado, vasos sanguíneos, el disco óptico, la fóvea, zonas celulares o capas, la capa de células ganglionares, LPR, la capa de células nerviosas, partes moleculares o funcionales como el flujo, grosor, el reflejo, ¿ya? Y en esta tabla resumen abajo, básicamente es para diferenciarla con las otras ómicas, que la oculómica lo que tiene es un costo bastante bajo, tiene una aplicabilidad alta, ¿ya? O sea, se puede hacer masivamente. Los pros y contras de la oculómica, las ventajas son que en general se hacen con imágenes no invasivas, está disponible incluso en la consulta oftalmológica habitual, se puede hacer incluso a escala de tecnología móvil,
y puede ser integrable, como ya habíamos comentado, en medicina basada en datos. Y las limitaciones es que requiere una calidad de imagen mínima, no es apto en opacidades de medios y no reemplaza, evidentemente, el juicio clínico. ¿Cómo se integra la IA, esto en la práctica clínica? Tomamos una imagen, la pasamos por una inteligencia artificial de las que habíamos hablado, predecimos algo, algún hallazgo, se interpreta por el profesional y finalmente hacemos la acción clínica. Y por sobre todo es que podría ser compatible con la atención primaria, el screening y el seguimiento crónico, ¿ya? O sea, esta debería aterrizarse a un nivel más primario de salud, ¿ya? La evidencia clínica actual, los primeros estudios, como este de 2018, en que se utilizaron casi 300.000 imágenes de fondo de ojo, se valoraron si se podía predecir qué edad tenían estas imágenes, el sexo, si había tabaquismo o no, y por sobre todo si había eventos cardiovasculares mayores. Y se vio en este estudio que la predicción de estas imágenes por inteligencia artificial era similar al gran estudio de Framingham. Entonces demostró que se pueden predecir factores de riesgo clásicos solamente mirando la retina. Otros estudios, ya eh, eh, también con 200.000 imágenes, este de RIM, una predicción tomó en cuenta ya 47 biomarcadores sistémicos de distintos órganos, tomando en cuenta también hígado, riñón e incluso metabolismo, y se vio que el modelo también predecía el riesgo independientemente de la etnia, o sea que ya teníamos modelos que no solamente eran a una población acotada o una población estándar, como por ejemplo puede ser el estudio de Framingham, sino que podíamos ya ampliarlo a otras etnias, ¿ya? Mucho más diverso, por así decirlo. Entonces, eh, ya empezamos a ver algunos estudios con respecto a enfermedades específicas. Por ejemplo, el de SANG, que se interpretó solamente con imágenes de fondo de ojo de smartphone, demostró que había una predicción, se podía realizar una predicción de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, ¿ya? Y en este otro estudio de 2022 que está abajo, que se podía predecir eh, con la imagen, solamente con la imagen de fondo de ojo, el riesgo de Alzheimer. ¿Mm? Ya más específico, o ya para tomar en cuenta en la clínica, este otro estudio de RIM predijo el nivel de calcio intracoronario. El calcio intracoronario es un predictor de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Y esto se realizó en 216.000 imágenes. El área bajo la curva era comparable al TAC sin contraste. Entonces, eventualmente se podría prescindir del TAC sin contraste, ¿ya? Como una alternativa no invasiva y sin radiación, ¿no? Esto es un estudio muy importante. Ahora, con respecto a los modelos fundacionales, hablamos que los modelos fundacionales son el paso del modelo de enfermedad, que son los estudios que habíamos estado hablando, de riesgo coronario, de enfermedad renal y diabetes o Alzheimer, a estos modelos fundacionales que permiten predecir solamente con una imagen varias enfermedades a la vez, ¿ya? O sea, puede diagnosticar varias enfermedades a la vez. Y en eso es lo que se está validando actualmente, pero no hay cohortes a largo plazo. Ese es el estado actual de esto. Las limitaciones actuales, los modelos están aún centrados en una enfermedad a la vez en general, tiene poca valoración prospectiva, que es lo que estaba comentando, y todavía hay sesgo de imagen y captación de imágenes, ¿ya? ¿Cuáles son los marcos clínicos de esta aplicación? Hay tres enfoques clínicos en la oculómica. Primero, la estimación de los riesgos tradicionales, que habíamos comentado antes. Dos, un paso más allá, reemplazar biomarcadores sistémicos, o sea, exámenes de laboratorio. Y tercero, la detección de enfermedades específicas, ojalá precozmente, como screening. ¿Ya? La estimación de riesgos generales, esto es un resumen de todos los estudios más importantes que hay. O sea,
estudios hablan de riesgos por edad, sexo, índice de masa corporal e hipertensión, ¿ya? La aplicación de la clínica es una estimación automática. Sirve para screening masivo y es útil en poblaciones alejadas sin acceso al laboratorio. Y permite identificar factores de riesgo subestimados, como por ejemplo pacientes que aún no son hipertensos, prehipertensión o prediabetes o resistencia a la insulina. Eso es la importancia de esto. Dos, estamos hablando también de reemplazo de biomarcadores sistémicos, como lo que hablábamos del calcio con respecto a la enfermedad coronaria, ¿ya? Y la aplicación de esto es screening sin laboratorio. O sea, poder detectar una anemia sin hemograma, una enfermedad renal crónica sin creatinina, el calcio sin TAC y una dilipidemia sin perfil lipídico. En esto se está estudiando actualmente, ¿ya? Y tercero, la detección de enfermedades específicas como lo que estábamos comentando en el Alzheimer, ¿ya? Ahora, como resumen, bueno, todavía se está avanzando a nivel de esto. ¿Ya? Yo lo que le pedí a ChatGPT, metí eh, estos estudios, ¿ya? Como para que me ayudara, ¿ya? En esta aplicación, ¿ya? Para que nos diera 3 casos clínicos que son aplicables la oculómica a futuro, ¿ya? Entonces, esto es lo que me dio. Caso uno, un hombre de 38 años sin síntomas y sin antecedentes, ¿ya? Estos casos son como para aterrizarlo, ¿ya? Un fondo de ojos se había realizado como control laboral y la inteligencia artificial predice el riesgo cardiovascular elevado, eh, similar a un calcio intraarterial mayor de 100. Entonces se le solicita perfil lipídico y TAC y se confirma esto y se inicia una estatina precoz y cambios de estilo de vida. ¿Mm? Caso 2, una mujer de 65 años sin deterioro funcional evidente, la OCT realizada por control de glaucoma, sospecha de glaucoma, la IA identifica adelgazamiento de la capa de células ganglionares con un patrón cortical compatible, se deriva a neurología y se podría eventualmente diagnosticar un deterioro cognitivo leve tipo Alzheimer. Caso 3, una mujer de 59 años, rural, hipertensa y obesa, consulta en un operativo oftalmológico móvil, se le realiza una fotografía portátil y la interpretación de la IA, hay una interpretación de hemoglobina de 9,8 con una creatinina elevada, se deriva a su centro de referencia y se podría eventualmente diagnosticar una enfermedad renal crónica con una anemia crónica, ¿no? Eso es básicamente lo que se está hablando ahora, aterrizar un poco los casos clínicos a lo que está en boga ahora y más allá de las imágenes que podemos interpretar, es lo que podríamos predecir y la medicina personalizada a futuro. Muchas gracias.